Yo creo que lo que hace a las costumbres camperas, yo no le digo costumbre del gaucho porque el término gaucho en Corrientes nunca fue un término, y la prueba está que nace con el uso con el Martín Fierro, que es la historia de un hombre alzado con los indios, mal entretenido, que por eso le decían gaucho. El hombre de campo se lo designaba el paisano o el criollo. Dentro de las costumbres de camperas, yo siempre digo que es muy lindo mantener costumbres y tradiciones, pero no tiene que ser algo estático, pues si es algo estático es historia. Tradición es la que se va alimentando permanentemente con nuevas costumbres, con nuevas invenciones, si se quiere. Es decir, uno no puede pretender hoy que el hombre de campo no tenga su reloj e inclusive su teléfono portátil, que en el campo nos ha solucionado mucho las cosas, porque estamos comunicados con los puesteros, con los peones punteros, cuando salen a recorrer el campo, es decir, la comunicación también ha ayudado mucho. Y decir que un peón o un mencho, como dicen ahora, no lleve su teléfono, es rarísimo. Siempre uno cuando está trabajando en los corrales o en un rodeo siente los distintos llamados de los mensajitos que se van mandando. Por eso yo creo que tradición es aquello que se va alimentando permanentemente. Y si hay riendas que son hechas con material plástico, creo que también son válidas dentro de la tradición, no dentro de la historia. Ahora, si vos me preguntás a mí cómo se ensillaba en el siglo XIX o en el siglo XVI, y bueno, sí, ahí te la puedo descartar, pero porque es histórico. Siempre el peón correntino se lo tuvo como fiel, como leal, y lo que fue es una cosa distinta, es decir, el patrón correntino vivió siempre en el campo y comparte el trabajo diario con sus peones y con su capataz, con sus punteros, con lo que sea. Eso provoca una mutua confianza entre los dos. Es decir, el peón confía en su patrón porque su patrón responde por él cuando lo necesita, y el patrón porque el peón responde por él cuando lo necesita. No es un problema de paternalismo como, entre comillas, se dice por todos lados, el patrón correntino es paternalista. No, no es paternalista, convive con él. Antes de amanecer ya se están preparando los caballos para salir al campo y se está todo el día con ellos. Entonces, eso provoca una relación y una adhesión por ambas partes. Por eso se decía tal estancia es liberal o tal estancia es autonomista antiguamente. Y era porque los peones confiaban en su patrón, entonces lo seguían aún políticamente. Pero también mucha gente se equivocó en Corrientes y más de uno acabó con el cuchillo encima. Porque el hombre de campo correntino es un hombre orgulloso de su libertad, orgulloso de su fuerza y orgulloso de su dignidad. Es decir, tiene una dignidad, ¿por qué? Porque sale a trabajar al campo y su única limitación es Dios. El tiempo, fuerzas mayores, sino él puede con todo. Y su única limitante física es el horizonte. Entonces eso le da una sensación de vida libre que muy pocos que no lo han vivido la pueden entender. Es decir, la sensación de libertad, la sensación de fuerza y la sensación de subordinación a Dios. Hasta no hace muchos años, antes de empezar un trabajo campero, siempre se decía en nombre de Dios. Sacaban el sombrero, en nombre de Dios. Pero era clavado. Ahora algunos lo hacen todavía, pero ya también se ha perdido. Entonces, esa limitación con Dios, esa admiración por la obra de Dios, que uno la ve todos los días cuando está trabajando ahí. Esa es la relación patrón-peón en Corrientes antiguamente, porque es lo que yo sé. Posiblemente también el siglo pasado en otras provincias. Pero Corrientes, en una provincia donde lo veo mucho también es en Salta por ahí. Hay una similitud, siendo tan distintas Salta y Corrientes, hay una similitud en lo que es
tradición en lo que son principios de eso que vino de España y que nosotros adoptamos. No te olvides que acá hubo una unión de sangres, es decir, el criollo era la unión del guaraní, del charrúa, porque el charrúa es un gran olvidado, especialmente acá en Corrientes, que los grandes amansadores de ganado cimarrón fueron los charrúas, más que los guaraníes. Los guaraníes eran más industriosos, eran más agrícolas, más de huertas o de plantar o de artesanías, es decir, eran más habilidosos con las manos. Pero el que trabajaba a caballo, el que trabajaba con hacienda, era más el charrúa, que acá en Corrientes podemos hablar de la frontera de Saladas, ya para el sur estaban los charrúas. Y aquellos que fijaban lugar de estancia, de ahí el origen del término estancia, fijaban lugar de estancia para pedir a la corona para comprar esa tierra, buscaban indios charrúas mansos, que eran mansos, no solo los que se lo comieron a Solís, que eran algunos, pero eran también mansos y se adaptaban a las costumbres. Y esa unión, es decir, el español trajo el caballo, trajo el trabajo, el sistema de trabajo con el ganado vacuno, porque ellos no lo conocían, acá había ciervos para comer, o carpincho, o lo que sea. Esa conjunción es el criollo. Es decir, yo no hablo ni de origen español, ni de origen guaraní o charrúa. Somos criollos. Es decir, hasta hace unos años nadie dudaba que uno era argentino o era paraguayo. Ahora parece que nos quieren dividir entre originarios e inmigrantes. Entonces, dentro de los inmigrantes vamos a hacer 400 inmigrantes distintos, 400 migraciones, como que uno quiere entender que al destruir nuestra historia, al destruir nuestra tradición, nos quieren destruir a todos. Entonces yo defiendo al criollo, es decir, esa unión de la sangre guaraní, charrúa, mepené, toba, lo que sea. Esa unión fue la que dio al criollo, y ese criollo es el que todavía perdura. Es decir, uno mira los rasgos y se da cuenta. Y todos tenemos sangre en algún momento cruzada. Es decir, nosotros partimos de una base que en Europa había dos sistemas de montar. Uno era la estradiota, que era la clásica montura con parte delantera muy alta, parte trasera alta para subir, con una armadura pesada para combatir en los torneos o en las batallas, con animales pesados, y la otra era la jineta, la que usaron los españoles cuando la guerra contra los moros, en que adaptaron las costumbres de la estradiota que ellos tenían y la de la jineta que traían los moros. Es decir, cambian la montura por una montura más amoldada, estriban un poco más corto que a la jineta, porque a la jineta iban como parados arriba de la montura, y acá un poco más para poder mover al caballo y hacerlo trabajar inclusive con las piernas. Esa montura es la que en su mayor parte viene a América. La que traen los conquistadores traen esa montura ya de la jineta. Y si uno se pone y mira con curiosidad todas las monturas americanas, de toda América, estoy hablando desde los Estados Unidos hasta la Argentina, todas tienen un diseño parecido a la española. Todas. Un cabezal redondo y una peineta atrás para sentarse. La española es un poco más levantada la peineta. En Estados Unidos se adapta en algún estado contra otro, depende que sea zona montañosa o sea zona de llano. Y acá la vemos tanto en Mendoza, como la vemos en Salta, como la vemos en Córdoba, como la vemos en Corrientes, en sus orígenes. Las distancias del inicio de la conquista en estas tierras, las distancias entre poblaciones eran muy grandes, los espacios eran demasiado abiertos, sin poblaciones y sin mano de obra especializada, porque para todas esas monturas hace falta mano de obra especializada. Y ahí nace un diseño nuevo que se llama el lomillo, que eran dos chorizos de cuero
con paja dentro. Esa paja previamente, una vez secada, había que hervirla para que no se parta, para darle elasticidad. Se cosían esos dos y dos cabezas de madera con dos tetones que se ponían en las puntas a fin de evitar que se unan los lomillos en su cabeza y en su espaldar. Y a esto se lo llamó lomillo. ¿Por qué? Porque iba sobre el lomo, era como un lomillo que iba sobre el lomo. Tenía un gran defecto. Con la falta de armazón como tenían las monturas españolas, hace que al apretar la cincha y la encimera, que es la pieza que aprieta sobre el recado, sobre el caballo, esa paja iba cediendo en el centro, que no tenía ninguna armazón dura o rígida, y hacía que se fuera deformando. ¿Cuál es el inconveniente de esto? El inconveniente de esto es que una vez que se deforma, ya deja de apoyar sobre el espinazo del caballo y empieza a apoyar sobre la zona del riñón o sobre el costillar, cosa que al caballo lo lastima o lo molesta. Lo que se hacía era, una vez terminado eso, cuando se empezaba a deformar, le seguían agregando mantas o jergas. Al final acababan con 4 o 5 jergas, pero seguía lastimando porque el peso de la cabeza y del espaldar hacía que... hay un cuento sobre el lomillo. Ese lomillo se usa desde el 1700 hasta el 1860. ¿Cuál era la facilidad? Es que con cualquier pedazo de cuero, cualquiera sin mucha industria y sin mucho conocimiento, podía hacer los 2 chorizos cerrados, una manda, metía la paja y después le armaba las maderas, que era muy sencillo y era barato. Una vez que, por supuesto, siglo XIX ya el país estaba más avanzado, había más poblaciones, había talabarteros especializados, se vuelve a usar la montura rígida, es decir, con un armazón, con madera que evitara que se fueran aplastando sobre el lomo, y además que la montura entre nuestra sentadera, nuestro trasero, y el lomo del caballo, lo que hace el recado es mantener aire en el medio, es decir, que el lomo respire. Por eso la carona, que es la pieza de cuero que va abajo de la montura, está abierta en la parte media, porque a través de la jerga respira el lomo y evita que se lastime. Esa es una de las grandes funciones de la montura en sí misma. En la Guerra de Independencia hay la anécdota famosa que cuando San Martín va a organizar su ejército a Mendoza, encarga 1500 lomillos en Buenos Aires. El problema de esos lomillos era que eran lastimadores y además eran, disculpame el término, se necesitaba hacer culo de hierro, decían, para poder aguantarlos. Y Rudecindo Alvarado era el jefe de Estado Mayor en lo que estaba en el Estado Mayor de San Martín, en lo que era la parte logística de todo el ejército de los Andes. Y dice en sus memorias que esos lomillos fueron su tortura desde Buenos Aires hasta Mendoza. Con lo cual le cargó en Mendoza unas monturas parecidas a las españolas que se fabrican en hierro y madera. Directamente hierro y madera. Entonces carga 1500 monturas en Mendoza a fin de poder cambiar estos lomillos que lo tenían torturado. Cuando le pasa la cuenta a San Martín, parece que San Martín es bastante amarretón para pagar cuentas. San Martín le dice que no, porque si estaban los 1500 lomillos que había encargado. Entonces le explica cuál era el problema, que eran imposibles, que lastimaban los caballos y que lo único bueno que había venido desde Buenos Aires eran las monturas militares, que eran las monturas tipo inglesa o las tipo españolas, pero militares, que se habían traído para oficiales. Pero que esos lomillos eran una tortura, tanto para el logístico de los caballos como para el logístico de los soldados. Y San Martín dice que no piensa pagar porque él tenía sus lomillos.
Entonces Rudecindo Alvarado, al salir del despacho, le da la orden a su ayudante que le diga a todos los oficiales de los regimientos que tenían los lomillos que les prendan fuego esa noche. Y le prenden fuego esa noche. Y cuando San Martín sale a la noche y mira las fogatas, dice que son de estas fogatas. General Alvarado ha ordenado quemar los lomillos. ¡Qué bárbaro!, dijo, y pagó las monturas. Se acabó el cuento de Rudecindo con los lomillos. El uso de todas esas monturas en los ejércitos, en los soldados desmovilizados, hacía que buscaran después lo mismo porque era más cómodo que el lomillo. Acá Corrientes vivió experiencias militares en todas las guerras de independencia y todo lo demás, pero durante las guerras civiles Corrientes vivió movilizada. Desde 1839 hasta 1852, Corrientes vivió en guerra. Es decir, había adoptado el principio de una constitución y dijo, yo quiero la constitución. Rosas no quería la constitución, así que vivimos en guerra. En ese tiempo todavía se mantienen acá el uso de los lomillos, porque era el recado de cada uno. Entonces eran recados cuidados, no eran recados provistos, hechos a la cantidad, y servían. Esos recados eran dos, normalmente en los oficiales, o los oficiales de cierta graduación tenían dos recados. Un recado que era el recado de diario, y después otro recado que era el de combate. Y el recado de combate es como el uniforme de gala. Son los medios para honrar el momento de la batalla o el momento de la muerte. Así como se usaba un uniforme de gala para demostrarle al enemigo quién era uno, para que lo busquen si era necesario, lo mismo el caballo engalanado con plata era para lo mismo. Esos recados tenían sus aditamentos distintos que el recado de trabajo de campo. Antiguamente se salía al campo a trabajar 3, 4 meses porque se salía a hacer la yerra. Entonces se iba a los campos, se juntaba el ganado amansado que estaba dentro de los mojones con la marca y se marcaban los terneros, se iba como 2 o 3 meses. Ese recado tenía maletas, doble carona, una carona de cuero crudo abajo con pelo y una de suela arriba. Eso servía para llevar la muda de ropa, a salvo del sudor del caballo y a salvo de la lluvia. Eso impedía eso. Después una maleta con cosas necesarias para vivir. Un tapichí. Tapichí es un ternero nonato cuyo cuero se sacaba, se lo cuereaba como una media. Si se le iba sacando del cuello, se iba despegando, se sacaban las manitos, se cortaban y quedaba una bolsa, como se usaban en España para el agua en las montañas o para el licor, ellos de chivo, nosotros de cuero de ternero nonato, y ahí se llevaba la yerba. Es decir, se llevaban los vicios, la yerba, el mate y la bombilla, que eso se cruzaba en el recado adelante y se usaba como gurupa. Después se llevaban una maleta de cuero adelante también en la gurupa con efectos personales. Cuestión de carneando un animal o con lo que uno tenía encima, podía estar acampado un tiempo determinado o indeterminado, aparte de alguna carreta que se podía llevar al campo. En los campos en esos momentos había puestos principales y 2 o 3 puestos en las puntas, cuestión de controlar el robo de ganado y ese tipo de cosas. Y después está el recado de combate, que el recado de combate, ¿cuáles eran sus adminículos? 2 pistoleras adelante para 2 pistolas, no se olviden que las pistolas eran de un tiro, de 2 tiros, 2 pistoleras, una maleta portapliego para llevar los efectos personales, un sable del lado izquierdo, del lado de montar, cuestión de que no molestara cuando se montaba, y entre las 2 caronas un sable recortado o caronero, que era un sable de reserva,
porque era muy común que se rompieran los sables en la batalla, porque los huesos son más duros de lo que parecen. Y uno quedaba desarmado, porque en esos combates había dos armas, la lanza y el sable, porque las armas de fuego eran 2, 3 tiros y se acabó, y los combates duraban horas. Un cuchillo, y con eso partían a la guerra. Y una cosa que era muy común en quien lo podía hacer, que las riendas fueran de hilos de plata trenzadas, para evitar que cualquier espada pudiera cortarme las riendas en el combate. Además de ostentar la plata como un adversario. Cuentan, y es parte de la historia, así que no te enojes, cuentan que estaban formados los ejércitos, creo que fue antes de Curupaití, en una seca muy grande que había, y dice que sale un jinete de las tropas paraguayas hasta donde estaba Mitre y lo desafía que salga un oficial a pelear contra él. Los desafíos, los duelos individuales ante dos ejércitos formados. Y dice que salió del fondo de las tropas correntinas, salió un oficial, un coronel, y sin pedirle permiso a Mitre ni nada, saluda y se va al centro del campo. Dice que empezó a levantar una gran polvareda, se levantó una polvareda, no se vio el combate, y cuando termina el combate estaba ensartada la lanza en el paraguayo, y entonces cuando se disuelve el polvo, Ascona levanta la lanza, agarra las riendas del caballo, se va hacia donde está Mitre, y le dice: mi general, el caballo del paraguayo que no ha muerto de antojo. Es decir, eran los botines que iban de un lado para otro, por supuesto, ¿no? Por eso era el desafío de coraje y demás, que uno, cuanto más platería tuviera, más ostentación había. Después las espuelas cambiaban, inclusive en el uso civil y en el uso de guerra. Yo suelo contar como anécdota simpática, pero que hace a la visión de la cosa. Yo tengo unas espuelas que tienen 25 centímetros de diámetro la rodaja, que son púas. Tiene 8 púas, 9 púas, de las cuales una está partida, o sea, fue usada. Y siempre que he hecho una exposición, las mujeres dicen: pobre caballo. Entonces yo le digo: no, no es para el caballo, porque los caballos eran muy chicos, o sea, las piernas iban muy separadas. Uno además, con el ruido de la espuela, manejaba el caballo más que con la espuela. Esto es un arma para la infantería. Cuando uno atropellaba la infantería y abría un poco las piernas, eran 2 armas más de defensa o de ataque. Y esta púa, siempre digo, se habrá quebrado en alguna cabeza o algo. Ah, qué suerte, dicen. Invariablemente. Es más importante el caballo que la gente. Bueno, es un cuento muy... pero es lo que te muestra la diferencia entre la espuela que se usa para trabajo o para viaje y la que se usaba en combate. Las espuelas de rodajas grandes y demás eran normalmente para combate. Bueno, y el lomillo sigue así ya en Caseros, en la batalla de Caseros, que es cuando terminan las guerras civiles, aparece un recado de doble cabeza, llamado sirigote, originado posiblemente en el paso que los orientales y los brasileros hicieron a los ejércitos que venían cuando las guerras civiles acá, y ya la gente empezó a usarlos, y empezó a ver que era más cómodo y que además era más saludable para el caballo. Entonces empiezan a aparecer los primeros sirigotes. Y la montura correntina, que después se llama la compeineta, esa aparece acá después de la Guerra de Paraguay. Cuando la Guerra de Paraguay, Sarmiento, que era embajador en Estados Unidos, compra una partida de montura de la Confederación Americana, es decir, el 25 de mayo del 65, que es cuando desembarca por primera vez Paunero acá en Corrientes, que los paraguayos le pegan una paliza bastante importante.
pero se queda 2 días, después ya cuando viene el ejército que estaba en Riachuelo se tiene que ir. Ese día, el 25 de mayo, termina la Guerra Civil Americana. Termina la Guerra Civil para que empiece otra. Y compra una partida de esas monturas americanas. Monturas que son mucho más cómodas que el chirigote y que el lomillo, ni qué decir. Porque es muy parecido al diseño de la montura española, la original. Y de esa montura que yo decía de la jineta. Mucha gente volvió con esas monturas y las transformó en recados. Yo tengo una que es de un bisabuelo mío, que se ve la madera cortada de arriba del pico, después le puso mi bisabuelo chapas de plata y qué sé yo, y la tengo y realmente eran muy cómodas. Y ahí empiezan los talabarteros de acá, inclusive a copiarla. Y las llamaban monturas mexicanas sin pico, porque indudablemente el diseño a Estados Unidos pasa de México. Y ahí aparece la montura correntina, que después le empezaron a decir montura chaqueña, cuando en Chaco empezó a haber gente, y después había una talabartería muy grande en Santa Fe que se llamaba en el pueblo de Malabrigo, una talabartería alemana que la fabricaba. Y el primero que clasificó los recados fue Justo P. Sáenz, y comete el error de llamar a esa montura Malabrigo, como montura mesopotámica, pero Malabrigo. Yo respeto la clasificación que hizo Justo Sáenz porque fue importante en su momento, pero nosotros le decíamos montura correntina. Y esa montura aún hoy todavía se sigue fabricando en las zonas de Goya y Esquina, todavía se sigue fabricando. Y después aparece el basto. El basto es una montura de carga. El basto se usaba para los carros, para atar los caballos a los carros. El basto se usaba para carga arriba del lomo del caballo. Y tiene el mismo principio que el lomillo. La única diferencia es que en el lomillo se ponían 2 maderas y acá ya no se ponen más 2 maderas, se pone un tiento que lo junte. Por supuesto, ese tiento cede, vuelve a tener todos los inconvenientes que les digo, que apoyan el riñón, que apoya mal, que lastima, tiene todo, salvo la gente que lo cuida y lo ajusta en su momento, se va manteniendo. ¿Qué razones hay de eso? Que es mucho más barato hacerlo. Uno va sentado, quizás asentaderamente más cómodo, pero tiene un defecto, para mi forma de ver, que es crucial. Aleja las piernas del caballo. Al estar sentado como en un banco, las piernas se alejan del caballo y uno deja de sentir el caballo. Y el caballo se lo maneja más con las piernas que con otras cosas. Sí, se lo siente más. Y el caballo lo siente al jinete. Cuando se aleja y es incómodo. Para mí, yo nunca usé basto, salvo que me hayan prestado en alguna oportunidad, pero si no, nunca usé. Acá se mantuvo bastante. Bueno, el basto, después se le agregan cojinillos arriba para hacerlo más cómodo, igual que a las monturas, igual que al lomillo, igual que a todo. Siempre un cuero de oveja o algo, una manta, si no había cuero de oveja, una manta. Pero para que tengan una idea, en 1835, la ley de aduanas que hizo Pedro Ferré quitaba de impuestos a la importación los pellones de las provincias, de las altas provincias de Tucumán, Jujuy y Salta. Creo que eran las que le quitaban el derecho de importación de los pellones para monturas, el cuero oveja. Ese cuero oveja, de vuelta tenemos que hablar del medio, es decir, el hombre se adapta al medio en el que trabaja, en el que vive y en el que está. Entonces nosotros tenemos tierras altas, campos de tierras altas, campos con lagunas, con arroyos, con esteros, bañados, más hondos, y ¿cómo se llama? Y malezales, ya más hondos todavía.
Entonces empezamos a ver características particulares en las distintas zonas. Las zonas de malezales, bañados y esteros, se solía ver hasta no hace mucho que las estriberas eran de cadena, para evitar que se pudra con el agua. La unión del freno con la rienda tenían un chicote de cadena también. Lo mismo con la cabezada. Eso hacía que sus cabezadas duraran más, porque el cuero se fundía, con el agua permanente se funde. Es decir, al estar mojado permanentemente también se estira, cambia la posición de la estribera. Y la cadena hacía evitar ese tipo de cosas. Los que usaban pechera a la cincha, para que no se vaya atrás la cincha, también con cadena en esas partes. Eso por un lado. Y los cojinillos cortos. Porque no hay que hacer pasos de agua. Si el cojinillo se mojan las piernas. Y si se mojan las piernas, nos mojamos nosotros. Entonces, muy incómodo, usemos cojinillos cortos. Al fin y al cabo, lo que necesitamos es la sentadera. Y en el sur, uno lo ve en las zonas de Curuzú, de Mercedes, los cojinillos son inmensos. Es como que van en un colchón arriba. Claro, no se les mojan nunca. Entonces pueden usarlos. Entonces, es tan característico uno como el otro. Y hasta la forma de ponerse las polainas varía en todas las zonas. Es decir, donde yo me tenga que sacar la polaina enseguida para dejarla secar porque se ha mojado, es como una lona cosida rectangular que se va arrollando. En otras la usan como media. Claro, pero la media, si se moja mucho, es incómodo, entonces la usan suelta. Estos campos eran campos muy llanos, igual que Buenos Aires, igual que Entre Ríos, donde el peligro más que nada eran las rodadas. Entonces, por eso los lomillos no tenían cabeza ni espaldar, porque decían que podía apretar. Mal jinete sería si lo aprieta el caballo, pero pues normalmente uno sale parado adelante. Pero todo depende del medio. En la zona de montaña vas a ver los espaldares más altos, por lo mismo que el caballo sube y baja. En el combate, ¿por qué eran así? Y porque ayuda también a estar más cómodo peleando, porque lo que menos uno tiene que prestar atención es al caballo. El caballo tiene que trabajar, es decir, el entrenamiento de un caballo de guerra era una cosa bastante larga. Y bueno, acá se usó el caballo criollo, que fue el caballo que se reprodujo. Acá se usó el caballo criollo hasta fines del siglo pasado. En la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos, que eran provincias más ricas, ya se trajeron caballos ingleses, es decir, las distancias se usaban para caballos de ciudad más que nada, no para caballos multipropósitos, como se dice ahora. El caballo criollo es un caballo multipropósito, es un caballo rústico, es un caballo que no está muy lejos de tierra. Si vos te pones a pensar, los caballos de los grandes pueblos conquistadores de caballerías, como son los mongoles, los cosacos, los húngaros, los árabes, los caballos son bajos, no son caballos altos. El caballo alto era un caballo hecho para carreras o para mostrarse, pero para combate no es un caballo que sirva. Porque yo, que soy una persona muy pesada, yo un caballo criollo no lo he hecho. A un pura sangre lo he hecho. Lo he hecho porque le hago perder el equilibrio con mi peso. Se aleja demasiado ya de tierra. Es decir, todos los caballos más rústicos son más chicos. Acá el caballo criollo se perdió en casi todo el país, porque fue reemplazado por las mestizaciones. Y uno ve las fotos de paisanos en la provincia de Buenos Aires de 1890, 1920, están todos con caballos que le llegan con la cabeza a la cruz del caballo. Y en los lugares donde se conservó bastante el criollo fue Corrientes, y en el sur los caballos que después seleccionó Solané para hacer la raza criolla. Y a raíz de que Solané clasifica a los caballos del sur y empieza
ha retomado este furor del caballo criollo, gracias a Dios. La elección de un caballo, ¿cómo se hace? Y bueno, el caballo morfológicamente tiene distintas funciones. Es decir, se los ha ido criando para distintas funciones. Caballo de tiro, ¿cómo es? El caballo de tiro es un caballo pesado, es un caballo en donde la fuerza está en el pecho, no en el lomo. Entonces, el lomo corto, para que el caballo pueda apoyar, sus manos no son derechas como el caballo de andar, sino que se abren un poco hacia afuera, para que pueda hacer la fuerza. Pero es un caballo incómodo para andar. Si vos agarras un caballo de tiro, un percherón, y le pones una montura, no tiene lomo donde apoyar la montura, porque entre la cruz y el anca, la montura va bailando directamente, porque no entra, entonces se levanta con el movimiento del cuarto. Creo que cada raza tiene una función. Creo que el origen de la raza árabe es un animal que es multipropósito. La berebere, que es prácticamente hermana de la otra, es el origen del caballo criollo nuestro, del caballo del Mustang americano. Es decir, en todos lados hay caballos de los que se largaron de los españoles que todavía siguen. Y hay uno que es muy especial, que es el peruano de paso. Es un caballo que es morfológicamente camina en 4 tiempos, contra 3 tiempos que son todos los caballos. O sea que caminando ese caballo va a una velocidad tal que al lado va uno a galope largo. Uno no se mueve, arriba pues lleva una copa de vino que no se vuelca. Y es cómodo. Y ese es un caballo que realmente los peruanos lo han mantenido. Fue una cruza que se hizo en España en el 1500, en la época de Carlos V, entre el caballo, dicen los peruanos, berebere y el frisón. Frisón es de la isla de Frisia en Flandes, que era parte del imperio en esa época. Fundamental para nuestro clima, fondo negro. ¿A qué le llamamos fondo negro? El overo, por ejemplo, es fondo blanco. Y lo notás enseguida porque tiene pico rosado. Cuando el ollar, en vez de negro, es rosado, ese caballo es fondo blanco. Es decir, todo caballo que sea fondo negro resiste más al sol y a todas las cosas. Es decir, tiene el caballo fondo blanco, es decir, que es medio albinón, sufre del sol, del reflejo del sol con la vista también. Es decir, nosotros tenemos campos con mucha luminosidad, porque tenemos mucha agua. Entonces el reflejo del sol acá es muy fuerte. Es decir, fondo negro. Después entran el orden de los pelajes, y yo siempre me remito al Corán. Porque una de las cosas que tienen los árabes es que les encantan los caballos. Y en el Corán hay una clasificación de importancia del pelaje. Y en el pelaje ponen como el caballo principal, tordillo negro o blanco negro, es decir, blanco con fondo negro, el caballo de Mahoma. No, perdón, el de Alá. El caballo de Mahoma es negro. O sea, zaino negro, tapado. Después viene el alazán tostado, que es un alazán oscuro. Hay un alazán que es más claro, no, el alazán tostado, el alazán oscuro. Después viene el vallo encerado, que es el cabos negros oscuro. Y después siguen todos los pelajes, hasta que llegas al más claro. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Ríos de Fuego, sobre un caballo de un americano que va a correr una carrera al desierto. ¿No la fueron a ver? Bueno, lo que tiene esa película es que el americano lleva un overo, un Mustang criollo overo. Y el desprecio de los árabes no es porque sea un Mustang, es porque es overo, por el pelo. ¿Entendés? Después hay otra cosa que también se dice, no tiene que ser 4 patas blancas.
4 patas blancas normalmente un caballo maulón. Es decir, ¿qué otra cosa más te puedo decir? Pero el pelaje siempre con fondo más oscuro es lo mejor. Y si es pata negra, mejor. En los recados, las cabezadas tienen su evolución también. A ver, ¿cómo vamos? Nosotros pasamos de la época de la conquista, donde la simplicidad llevaba por todo adelante, con lo cual las cabezadas eran muy sencillas. Era un tiento anudado que sostenía normalmente, te digo, un freno de hierro, que después te voy a hablar de los distintos frenos de hierro. Y las riendas normalmente tienen que ser cómodas a la mano. Es decir, para trabajo no tiene que ser una rienda complicada ni pesada, tiene que ser cómoda para la mano. Bozal no se usaba, el bozal se empieza a usar 1880, 1870, para acá. Antes se usaba una pieza que se llamaba fiador. El bozal, no nos olvidemos, una cogotera con una hociquera y una argolla donde uno sujeta al animal. El fiador es una cogotera con frentera con la argolla. Con lo cual el caballo no tenía tanta cosa en la cabeza. ¿Por qué es que no tenga tanta cosa en la cabeza? Justamente para que el caballo se sienta cómodo. Es decir, antes se buscaba la comodidad y la belleza del caballo. Es decir, el caballo no hay que taparlo mucho. Es decir, hay que mostrarlo. Es decir, uno hace ostentación de su montado. Es decir, el montado de uno es una continuidad de uno mismo. Por eso se lo engalanaba al caballo. Porque era, si yo estoy bien vestido, mi caballo también. Si yo soy un dejado, mi recado es dejado. Es decir, uno lo ve en los peones. Si uno no conoce la peonada de un campo y los ve vestidos, sabe quién va a tener el recado en buenas condiciones y quién no. Sabe quién va a ser el dejado que le deja el freno suelto o no. El freno suelto es no a la medida de la cabeza del caballo, le pone freno y sale. Se usaba fiador. Y sobre el cogote, adelante, se ponía un cabresto largo, que iba o trenzado o arrollado. Eso era para que en las noches donde uno acampaba, lo ataba a la soga para que coma. Lo ataba con el fiador y un cabresto que tendría 6-7 metros. El caballo pastaba durante la noche. Eso a la mañana se volvía a anudar y se ponía en la pechera. Hay yo no me acuerdo si fue Azara o quién, uno de los viajeros españoles, en que habla de que en el Río de la Plata no se usaba ni pechera ni baticola, o rabicho, como le decimos nosotros, que es el que va de la montura al marlo de la cola. Eso no se usaba, se empieza a usar, como te digo, de 1870 para acá, donde empiezan a aparecer la figura de las monturas europeas o las láminas, y donde se empiezan a usar. Y donde aparecen las grandes talabarterías de Buenos Aires, Casimiro Gómez y todas esas, que empiezan a fabricar pecheras, o Maceilot en Salto, Uruguay, o en Paysandú, perdón, Marconi en Entre Ríos. Es decir, aparecen grandes Gorrochategui acá en Corrientes. Entonces empiezan a fabricar los rabichos y las pecheras. El rabicho para que la montura no se vaya adelante, yo creo que es más de adorno que otra cosa. Y la pechera sí, la pechera es muy cómoda. Eso sí ya se empezó a usar y no se ha abandonado, porque inclusive es una garantía de que la cincha no vaya atrás con el lazo, a veces. O más seguro. Y el bozal empezó a reemplazar al fiador. El fiador viene
Hay grabados persas, donde ya aparecen los fiadores, en el siglo II a.C., donde el caballo se lo adorna en esa cogotera. Y uno de los adornos que nosotros heredamos de esas cogoteras fue la media luna, que en la Reconquista los españoles lo usaban porque era el emblema de sus adversarios, puesta al revés, puesta para abajo. Y de ahí nacen los famosos estribos que ahora le dicen brasero o campana, que son los estribos corona, que es la corona de España puesta para abajo, y que entonces la gente las pisaba. Así, todo va teniendo, es decir, como la parte política, si querés, o de guerra, también influía en esas épocas. Era parte del adversario, de enfrentarlo y demás cosas. Freno es la parte fundamental en el avance del caballo, es decir, el caballo aprende a ser manejado a través de la boca, del cuello y del cogote. Es decir, frena, dobla, pero siempre aflojando, haciéndole aflojar con la cabeza, y cuando el caballo ya está amansado como corresponde, con las mismas piernas se lo hace doblar. ¿Qué características hay? Cuando uno amansa a los caballos, se los agarra en una edad que están más adultos, 3, 4 años, y se lo ata con un bozal y un cabresto largo a un tronco. Cuestión de que el caballo, mientras come, se moviliza, tiene que arrastrar el tronco y va acostumbrándose, y si quiere salir corriendo lo va a frenar el tronco, así que es una forma media rusticona de hacerlo. Pero en un momento donde hay que amansar muchos caballos, medio el único sistema. De ahí se le ponía un bocado en la boca de tiento, puesto atrás de la dentadura, para que empiece a acostumbrarse. Después se le pega unos tirones con eso, y después ensillarlo y a salir. En amansadas más modernas, eso se llama domar. Ahora hablemos de amansar. En amansadas más modernas ahora, lo que hacemos, en vez de usar el palo de arrastre u otras cosas, se los trabaja con hociqueras. En vez de con la boca, hociquera, que con el cuello empieza a mover, pero que mueva toda la cabeza y no le lastimemos la boca. El tema es que cuando uno le lastima la boca al caballo, nunca más se recupera. O es muy difícil recuperarlo. Es decir, un caballo al que se le ha lastimado mucho la boca, se lo puede empezar a usar con hociquera y volver a todo el tratamiento de la amansada. Y después empiezan los distintos frenos. Es decir, cuál freno es mejor, cuál freno es peor. Normalmente una característica que yo siempre busco en un freno es que la argolla superior del freno, donde está suspendido de la cabezada, no tenga mucha distancia del eje del freno. Porque donde tiene mucha distancia, le hace palanca en la boca y le lastima la boca. Es decir, uno a veces ve unos frenos que son un infierno de pesados, ¿sí? Pero ve que la distancia no es mucha, es un freno que no lo va a molestar mucho. El problema es la palanca que uno ejerce con la rienda. Entonces esa distancia entre eje y argolla superior en la elección de un freno es muy importante. Otra cosa que es importante es el ancho del freno. Hay veces que uno ve que sobra medio freno y tiene un hociquito chiquito, entonces hay que tratar de buscar de que sea acorde con la raza que uno tiene o con los caballos que uno tiene, que el freno sea eso. Y si es liviano es mejor, seamos realistas. Yo tengo frenos de la época de la colonia que pesan 2 kilos, no digo 2 kilos, pero 1 kilo pesa, son unos hierros impresionantes. Después existe un freno, ese freno a su vez tiene una cadena atrás, que es la barbada,
que es la que evita que entre a jugar suelto el freno adentro. Por eso hay que buscarle el ajuste perfecto con la cabezada. Si uno lo deja muy suelto, le va golpeando los dientes. Y eso al caballo le molesta, lo lastima. Es decir, tiene que estar atrás. Entonces tiene que estar bien... se le forman 3 arrugas arriba de la comisura de los labios, 3 arruguitas cuando está bien puesto el freno. Eso siempre me decía mi abuelo, 3 arrugas y está bien puesto el freno. Eso, dichos viejos, ¿no? Y después hay un freno que se usa poco acá, en Estados Unidos se está usando ahora de vuelta mucho, en Mendoza se usa en Chile, que es el freno candado, que en vez de la cadena tiene una argolla de hierro así, entonces calza como barbada. Ese freno tiene una gran ventaja sobre el de cadena, que cuando uno le tira, el candado aprieta, entonces el caballo cede enseguida. Sin lastimar, le junta las 2 piezas. Ese freno candado se usó muchísimo. Es decir, yo los frenos que tengo del siglo pasado son candados casi todos. Son livianos, la argolla superior cercana al eje, todo eso, pero la argolla hace que ese trabajo de pinza que le produce, el caballo reaccione más rápido. Lo hace trabajar al caballo, entonces el caballo se distrae con eso y lo toma más al freno. Normalmente lo mejor es que sea de hierro oxidable, porque es más áspero para la lengua, y lo mismo que el cobre. Son los 2 materiales mejores para eso. Sí, yo el freno con coscoja me gusta. Además me gusta el ruido. Y el caballo cuando uno va recorriendo, que va en su trote natural y qué sé yo, como que le gusta y empieza a hacerlo sonar y sonar y sonar. Son los ruidos lindos del campo. Después de la guerra del Paraguay, cuando se compró masivamente los uniformes franceses de Crimea para las tropas nacionales, los paisanos volvieron con sus bombachas. Es decir, acá había bombachas anteriormente a la guerra de Paraguay, pero masivamente la bombacha se impone después de la guerra de Paraguay. Te digo por qué había antes, porque yo tengo órdenes del comisario de guerra de Corrientes de 1840 ordenando los bombachos para la escolta del gobernador y para la banda de música. Ya aparece la construcción de bombachas, 1840, 1840, pero masivamente los uniformes de Crimea franceses que vinieron para la guerra de Paraguay. ¿Por qué es la cosa más cómoda para andar a caballo? La verdad está que desde los turcos a todos usan bombachas, no es un invento nuestro. Es decir, hay fotos de fin de siglo donde uno ve paisanos con chiripá y calzoncillo todavía y bombachas. Es decir, hay una transición en ese cambio. La bombacha y la bota son los 2 elementos de protección que se usaban para el trabajo. En nuestros campos con agua, la bota, ¿es buena o es mala? Si vos tenés que tirarte a nadar con bota, saliste del otro lado y sacaste la bota porque está llena de agua. No es el elemento ideal para el trabajo. Y eso fue yendo, pero necesitábamos protección en las piernas. Y se empezaron a usar las polainas de lona, con muy buen resultado, porque ya directamente, si hay mucha agua y en verano te saca la alpargata. Y en invierno también te saca la alpargata, porque cuando te metiste en el agua la alpargata queda mojada y el pie se seca enseguida. Tenés menos frío descalzo que con alpargata. Y después ahora te hablan de la bota de goma y bueno, algunos usan bota de goma, yo todavía me resisto.
Después, ¿por qué el guardamonte de lona arriba? Porque es una forma también de proteger la ropa, la bombacha. Entonces, es como los delantales en la industria o en todos lados. El guardamonte protege lo que es la bombacha, hasta de la misma mugre, y la polaina la pierna. A eso agregarle el tirador, ese delantal de cuero que vemos, que eran partidos o enteros. En la zona de mucho monte era partido y en el otro es entero. ¿Por qué se le dice tirador? Porque es para tirar lazo, para proteger el cuerpo del lazo, de la cortea quemada del lazo. Y se lo echa hasta el suelo, porque también es una forma de protegerte de la patada de los terneros o de algún golpe, porque el tirador entero te frena el golpe. Entonces, esos tiradores o se hacían de cuero de carpincho y los máscaraí tenían de ciervo. El cuero de ciervo era cosa rara, ya te digo, de la época de mi abuelo, era cosa rara. Y ahora es más fácil porque ahora conseguí los cueros de ciervo del sur, los mandas curtistas, es un tirador de ciervo que son espectaculares. Los flecos, un adorno que tenía un doble propósito, que cuando vos contabas la hacienda en medio del campo y no tenías tu contador, anudás cada 50, anudás un fleco para poder contar los rodeos. Para nosotros las emblemáticas armas así del campo es el Winchester y el Smith Wesson como revólver. Es decir, yo me acuerdo de muchacho que todo el mundo andaba con revólver en la cintura en el campo. Estoy hablando de los años 60, no estoy hablando de... Bueno, para mí parece ayer, pero no ha de ser muy ayer. Yo andaba a los 15 años con un revólver en el campo. Porque inclusive uno tenía un accidente y era la forma de avisar que había habido un accidente y para que lo localicen también. Es decir, había toda una serie de cosas. Yo tengo una foto de mi padre, tendrá 12 años, a caballo con un Winchester y un revólver en la cintura. Y yo pienso, para mis adentros tan mal no salió, porque nunca mató a nadie ni fue ningún bandido. Y yo tampoco, creo que ninguno de nosotros hemos sido... Y sin embargo, el arma era una parte de, es decir, el uso del arma era defensivo, era logístico, si se quiere, para avisar, o había muchas razones. Los adicionales, ya hablamos de la ropa, el recado, los adicionales, bueno, hoy hablamos de la materia, de la maleta sanitaria, esa es una. Otra cosa que se suele llevar en los recados es una tenaza para arreglar algún alambrado roto o alguna cosa de esas. ¿Qué más podemos llevar? Bueno, siempre se lleva un cabresto largo, el lazo infaltable. Hoy en día es más que nada eso. Cuchillo, que estabas hablando recién. ¿Por qué usamos cuchillo grande y chaira? El cuchillo grande un poco por el monte. Antiguamente el monte era parte normal, las picadas en los alambrados, es parte normal en muchas estancias todavía. Entonces el cuchillo, que es la herramienta que a mí me sirve desde comer hasta hachar, tiene que ser un cuchillo que me responda a todas esas necesidades. Los primeros se empezaron a partir los machetes y transformarlos en cuchillos. Es decir, uno ve a veces machetes Collins 30 hechos cuchillos. ¿Por qué? Porque son filosos, porque me permiten cortar un alambre si necesito, me permiten cortar una rama que no me deja pasar, es decir, y me permite la chaira tenerlo bien asentado por si necesito carnear un animal muerto. Y también si hay algún insolente que me dice algo.
¿Qué puede pasar? Los colores, el correntino es, como dije hoy, un paisano orgulloso, sincero y altivo. Esta es mi opinión política, te guste o no te guste. Pero así soy yo. Es el único que se muestra francamente, al contrario, cómo es, cómo piensa y cómo siempre. Y eso no solo se daba en la ropa, se daba en el tuce del caballo. El tuce de los autonomistas era distinto al tuce de los liberales. El tuce de los autonomistas era pelado y tuce corto hasta la mitad de la tabla del pescuezo y después crina larga y cola hasta el suelo. El tuce de los liberales era un puño abajo del garrón, la cola, la agarradera, es decir, el tuce largo de la tabla de cogote más corto y cerquillo, es decir, flequillo. Entonces vos hasta por el tuce del caballo distinguías a una persona. Y las estancias, algunas seguimos manteniendo eso. Nosotros tenemos el tuce con cerquillo toda la caballada. Y eso viene de otra costumbre, de los caballos patrios. Los caballos de los ejércitos, que no tenían marca, se los distinguía por el tuce. Entonces cada regimiento tenía un tuce distinto. Entonces en las revoluciones, cada revolucionario tenía su tuce distinto, los autonomistas de un lado y los liberales de otro. Se da acá, porque acá el correntino vivía en su estancia. Es decir, acá, al ser los campos más duros que allá, al ser los campos complicados, la vida común hace que uno se conozca mucho con ellos y ellos con uno. Yo siempre tengo un cuento, yo cuando era muchacho, todavía ese no tan muchacho, tendría 30 años, solía tener un anillo de pañuelo que era un tigre. Entonces cuando salía de mi casa me iba al galpón de apeo de ensillar, que estaba el fogón ahí, y podía entrar por dos lados, o para adelante o para atrás. Por atrás era medio complicado porque de noche te atropellabas cualquier cosa. Un día venía entrando por atrás. Y siento que un peón que yo tenía, que era el multiuso de los peones, porque era carpintero, herrero, albañil, era todo. Gordo que pesaba 150 kilos de esta altura, pero que era una maravilla, lo sentí mucho cuando murió. Le dice a otro, ahí viene el patrón de mal humor. ¿Por qué le dice? Pues está entrando por atrás, me dice. Y seguro que tiene el anillo de tigre. Yo que tenía con un humor de perro. Mira, así tenía el tigre. Yo no me había dado cuenta. Normalmente no lo usaba, pero ese día lo usé. Yo cuando llego, llegué riéndome. Es decir, hay unas veces que amaneces mal, bueno, ese era mi día. Digo, Hincho, ¿por qué decís que yo uso el tigre cuando estoy en mal humor? Ahí lo tiré puesto, me dice. ¿Y cómo sabes? Patrón, todos los días, de 5 de la mañana hasta que oscurece, estamos juntos. Estoy más con usted que con mi familia y usted conmigo más que con la suya. ¿Usted cree que no lo conozco? Es decir, no era yo el que lo estaba psicoanalizando a él, él a mí. Esa simbiosis que se hace, es muy difícil cambiarla. Cuando vos no sabés por quién votar, ellos no te van a hacer la pregunta. Si ellos se sienten respaldados por vos y te respetan, van a votar con vos, sin decirte nada. Y lo vas a ver porque un día van a aparecer con un pañuelo de tu color. Y en un momento, una vez uno me dice, che, pero toda tu gente es pañuelo azul. Ahí se puede confiar en mí, yo nunca le dije nada.
Eso ya ha cambiado, desgraciadamente ahora ha cambiado mucho, porque hay muchos promeseros del Gaucho Gil que se ponen colorados, qué sé yo. Pero eso es así. Realmente, cuando uno es muchacho juega con los hijos de los peones, a los que después serán sus peones. O sea que el trato ya es mucho más familiar de lo que hablábamos hoy. Normalmente alguno de esos hijos de peones se iba a estudiar y en casa hubo varios casos que terminaron siendo profesionales. Hay la historia famosa del adoquín que le pegaron a Roca cuando iba a hablar en el Congreso, que hay un cuadro de Roca con una venda y que era un correntino, y era un correntino que estaba estudiando Derecho, un muchacho que estaba en la casa de mi bisabuelo. Y como mi bisabuelo Roca había hablado muy mal de él, fue y le tiró una piedra. Después se acabó siendo abogado y un abogado de una familia muy conocida ahora en Buenos Aires. Es decir, había una movilidad antiguamente mayor que la que hay ahora. Desgraciadamente ahora es menor que antes, en ese sentido. Es decir, en casa ha habido varios casos de esos, en donde se les daba la posibilidad y muchos la agarraban. Otros se quedaban porque les gustaba. Yo me fui a estudiar y después que terminé de estudiar me volví al campo. Yo nací en Buenos Aires, mi padre vivía en Buenos Aires, mi abuelo era el que se encargaba de los campos en esa época. Y me recibí de abogado y terminé mi cosa de abogado, le dije, papá, me voy al campo, tú. Y ahora, hasta ahora estoy, hace 45 años. Corrientes tiene esa gran particularidad porque el correntino es especial. El peón correntino es muy especial. Y esa relación de orgullo personal, de dignidad, de autosuficiencia. Es decir, si un peón está recorriendo un potrero y encuentra una vaca bichada, la enlaza, la manea solo, la cura, y la larga. Es decir, su capacidad le da a él su importancia. Por eso es que hoy hablaba de una relación de mutuo respeto. Él hacia mí como patrón y yo hacia él como mi hombre. Es decir, no es mi peón solamente, es mi hombre. Es decir, es en el que yo confío. Es decir, él está trabajando para mí porque yo confío en él. Y él en mí por si le pasa cualquier cosa. Sabe que puede contar conmigo. Y después el codo a codo en los corrales, el codo a codo en los trabajos. Eso se va dando. Ahora ya no tanto porque estoy viejo, pero cuando uno es joven es codo a codo. Y cuando a uno lo voltea un caballo de muchacho, los primeros que se van a reír a los gritos son ellos. Y uno los acompaña en las burlas, porque es parte de esa camaradería. Ahí no es que sea una falta de respeto ni nada, es parte de la camaradería. Y eso es impagable. Y eso no lo puede entender el que no vive en el campo. Si alguien viviera en el campo lo podría entender, pero si no lo vive, no lo entiende. Entonces cree que es toda una cuestión de sumisión o de capanga. Las marcas identificaban al ganado que había sido amansado. De ese ganado cimarrón, al que primero estaban sujetos por las vaquerías, que era la cacería para el cebo y el cuero. Después empezaron a poblarse los campos, es decir, en una primera oleada de la ciudad de Corrientes. Es decir, en la ciudad de Corrientes, ¿cómo es el tema de la tenencia de los animales? Es ganado amansado que es para el consumo del pueblo. Y es lo que se llamaba el ganado del común, que después vino la famosa revolución de los comuneros, de ahí venía el término ese. Y ese lo cuidaba un representante de Cabildo, que lo carneaba para el consumo de la población. Después algunos hicieron un poco más, enviaron algunas expediciones un poco al interior de la provincia, hacia el sur,
y fijar un lugar de estancia. Fijar lugar de estancia significa lugar de estar, de ahí viene el término. Y había que acreditar el lugar de estancia para poder pedirle a la corona o la compra o que se entregue por merced real. En el caso de la merced real era por servicios a la corona. Entonces algunos funcionarios pedían la merced de las tierras en el que habían fijado el lugar de estancia. En el caso de mi familia, la más antigua es de 1676, que eran muchas islas, el paraje de las muchas islas, que Baltasar Maciel ocupa después de haber sido teniente de gobernador y demás yerbas. Hacia principios de 1700 se le otorgan los títulos por merced real de esos campos. Esos campos pasan de Baltasar Maciel a su hija, casada con Casajús, y de Casajús pasa a Ruiz de Bolaño Pampín, Pampín Mantilla. Es decir, son 12 generaciones que ocupamos la familia ese campo. Esa es la primera línea de estancias, se fija el lugar de estancias en Saladas, todo lo que es Pago Alegre, Pago Los Deseos, fueron esas primeras estancias que se llamó el riñón de las estancias de Corrientes, se le designó por haber sido las primeras que se poblaron en ese lugar. Dentro de la provincia, mejor dicho, no de ese lugar. En la segunda oleada, a la que se avanza posteriormente, es decir, cruzan, porque los ríos fijan lugares de seguridad. Es decir, el estar ubicado entre dos ríos daba evitar ser atacado o por lo menos poder preparar una defensa. Las estancias se transformaban en lugares medios cercados por palos a pique, en una guarnición alta y después una más baja donde estaban adentro las quintas de naranjos y todo lo que hacía para la subsistencia, pero todos fortificados y todos preparados para la defensa de los saqueos, los robos, que eran muy comunes. Aquellos que antes hacían vaquerías después se dedicaron a, que no era gente de acá, sino gente que había venido de Entre Ríos y de Buenos Aires y Córdoba, que eran los que venían a hacer vaquerías. Ese segunda, el avance al otro lado del río Santa Lucía, empiezan a fijarse lugar de estancias para una segunda parte entre el río Santa Lucía y el río Corriente. Y ahí un pariente mío fija lugar de estancia en la costa del río Corriente en 1772. Que es el lugar donde estoy yo actualmente, que es entre el Batel y el Santa Lucía. Después se ocupa la otra costa, formando una estancia un poco más grande, donde le daban los campos bajos para la cría de caballos y vacunos. Esas serían las dos etapas con 100 años de diferencia, una en 1576, la otra en 1772, el avance de 120 kilómetros cada vez ocupándose de estancias. Después llegaría a la zona de Mercedes, la zona de Curuzú, con la formación de guarniciones militares, una guarnición militar en el paso del Caguazú, si lo que se protegían eran los pasos de los ríos también. El campo donde yo estoy cubría el paso del Lucero, del río Corrientes, y la otra punta de ese mismo campo era el paso López, más al sur del río Corrientes. Esos cuidados de los pasos se usó hasta las guerras civiles posteriormente. ¿Qué se hacían en esas estancias? En esas estancias se formaban rodeos, con el ganado cimarrón se formaban rodeos, se amansaban, se los ubicaba físicamente en un lugar donde ya tenían los mojones de sus propiedades. Estas se marcaban con mojones con la marca del dueño. Bueno, la vida de las estancias era el avance del ganado. Hoy habíamos hablado del uso de los indios en este menester, que los charrúas eran muy hábiles para todo ese tema. Se ven adaptados muy bien a ese tipo de trabajo.
se fortificaba, como recién dije, toda la zona de los ranchos, del puesto, y unos corrales para poder trabajar en algunas cosas, y todo se trabajaba a campo. Esos mismos rodeos se marcaban con marcas establecidas que se registraban ante el teniente gobernador y el cabildo, y iban marcando la cría de los ganados ya marcados y amansados, demostrados que ya estaban amansados. La industria era la grasa, el charque y el cuero. Otra industria que había en algunas estancias más cerca de las ciudades eran las fábricas de carretas, que era nuestra gran exportación a Buenos Aires. La producción de carreta y bueyes eran una de las primeras industrias así importantes que hubo en Corrientes, aparte de las canoas y los barcos. Los primeros astilleros del Río de la Plata fueron los nuestros. Bueno, las estancias van cambiando más, es decir, de esas zonas fortificadas, lo que empieza a prosperar son las distintas poblaciones que se van haciendo. Normalmente las casas en las estancias eran muy largas. Empezaba con la mayoría, donde vivían los patrones, toda la casa de ellos en un chorizo, donde terminaba en la cocina. Y esa cocina después empezaba el cuartel de peones. Y seguía hasta que a los 150 metros acababa en una carnicería, porque era el lugar con todos los vientos corridos. Y en Paraguay era medio así también las estancias antiguas, eran chorizo largo. Ese chorizo largo estaba fortificado con palo a pique, es decir, un palo al lado de otro, normalmente quebracho. La zona de la casa y del cuartel es de peones altos, de fortificación alta, y después afuera otra fortificación más baja. En la zona norte lo que se veía en las viejas estancias era como una especie de atalaya de 3 pisos, en donde en el piso de arriba vivía el patrón con su familia, el piso abajo los peones y peones en los otros 2. Eso era para alejarse de los mosquitos por una razón de altura y además de calor, porque corría un poco más de aire arriba, y de seguridad porque estaban abajo todo el personal. Hay una en pie todavía cerca de Ituzaingó, de materiales, esa ya más moderna, pero está en pie todavía. Es decir, yendo de Ituzaingó hacia Posadas se ve sobre mano derecha. ¿Qué más se puede decir? Y los alambrados empezaron a fin de siglo XIX. Se empezaron a mejorar las mensuras. Hubo que actualizar mensuras, esa es la verdad. El gobierno pidió actualizar las mensuras de los títulos de los campos para poder determinar qué campos eran fiscales y qué no. Y se amojonó con la marca de la estancia, en palos con la marca, entonces ya muchos aprovecharon para alambrar, por lo menos la parte perimetral, y poder ir mestizando y mejorando los ganados. Ahí es cuando empiezan a aparecer los primeros toros ingleses, de razas inglesas que se traían de terneros, porque había que adaptarlos al clima y a la garrapata, es decir, la adaptación de esos toros era bastante brava. Eran terneros lo que se traían, terneros 7 u 8 meses, recién desmamantados, o de 1 año, y bueno, hacía los 1001 vericuetos para que sobrevivan. Mi abuelo decía que él calculaba que de cada 10 terneros que se llevaban, morían 6, y ya se daban por bien servidos. Terneros que a veces venían de Inglaterra, directamente. Se hizo un esfuerzo muy grande en ese sentido. La parte de caballada siempre se mantuvo porque durante el siglo XIX los años de guerra obligaron a partes del caballo de servicio a tener los caballos de guerra cada uno, porque no eran militares de vocación, sino militares de necesidad todos. Y con los alambrados empezaron los molinos, y con los molinos empezaron las divisiones de los campos, y ahí se empezó a mejorar los rodeos, a clasificarlos mejor, a mestizarlos.
estos venían en una especie de cajones de terneros. Yo alcancé a ver uno, unos cajones tipo jaulitas, donde venían los terneros en barco, hasta a fin de siglo ya venían hasta Concordia en barco, y de Concordia a Mercedes venían por ferrocarril. Ferrocarril que no había hecho la Nación, sino que había hecho una sociedad correntina, porque la Nación a nosotros nunca nos hizo nada. Siempre estábamos en contra de todo. Y siempre nos castigaron. Los carros una vez cada 15 días o una vez por mes, y traían toda la provista para todo, y se carneaban la estancia. Sí, el principal alimento era la carne, así que, y después estaba la hierba, la galleta o la harina, eso se traía con provistas una vez por mes. Después aparecieron los camiones, entonces con los camiones los grandes almacenes de los pueblos, que eran como especie de administraciones, porque uno pagaba sus cuentas ahí, ellos nos pagaban las cuentas o las cosas que había que pagar. Se usaba hasta como banco, esas grandes casas de almacenes de ramos generales. Y ellos mandaban un camión con una provista que ya estaba pedida, donde se pedían desde herramientas hasta comida. Entonces era la llegada a fin de mes de toda la provista, que duraba hasta la próxima venida del camión. Y eso hasta no hace mucho. Ahora va una camioneta, es más cerca. El cambio es que ahora los que viven con su familia son los puesteros. Es decir, sí hay puestos, en la estancia ya van y vienen, es decir, los pueblos ya están cerca, en las estancias que están muy lejos ya se usan combis para llevar el personal. Es decir, se ha alivianado mucho eso. Antes, cuando había así, tenían que hacer, qué sé yo, 20 leguas. 20 leguas son 100 kilómetros. Es decir, iban una vez por semana y vivían, había más puestos o había casas de peones, es decir, había todo. Igual se sigue teniendo el cuartel de peones para los solteros o para los que tienen la familia en el pueblo, sí, para dormir la siesta, o una o dos noches tienen que dormir ahí. Después están las guardias los fines de semana, pues tampoco se puede dejar abandonada la estancia. Sí, pero no ha cambiado algo, pero no mucho. Es decir, antes salían todos a caballo, ahora por razones sanitarias de los mismos caballos, porque hay una enfermedad que se llama la anemia infecciosa, que es una especie de sida en los caballos. El contagio se hace en los pueblos, donde no hay un control. Nosotros necesitamos controlar la enfermedad porque es nuestra herramienta de trabajo. Y entonces había que tener una tropilla separada, aislada, para poder ir al pueblo. Y bueno, ahora se van todos en motito, sale una división motorizada todas las tardes, y cambió eso, por suerte. Siempre fue distinta, y fíjate una cosa que yo siempre la hago resaltar como importante para mí. Es decir, yo considero que es un hito muy importante para el correntino. En 1821 nosotros nos independizamos, declaramos nuestra independencia, no en 1816 como el resto del país. Nosotros estábamos invadidos por Artigas, bajo el protectorado de Artigas. Cuando declaramos la independencia se hicieron dos cosas inmediatamente, y al mes ya se juró la primera constitución provincial. Y además se juró la primera bandera de Corrientes. No es de extrañar que Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes tuvieran bandera, de las únicas provincias, porque tenían río. Entonces tenían barcos, y los barcos tenían derecho de patentes, es decir, había todo. Pero lo que sí señalo como motivo de orgullo es que nuestra bandera tiene un lema, que es patria, libertad y constitución. No es viva o muera, libertad o muerte, no. Patria, libertad y constitución. Sin patria no hay libertad, y sin libertad no hay constitución. Es decir, y tampoco hay patria sin constitución, y no hay libertad sin constitución. Es decir, y esa fue la vocación de Corrientes al luchar tanto hasta que se logró la Constitución Nacional.
Nosotros tenemos mala fama de ser capangas o ser esclavistas, porque es lo que dicen todos los días, que el patrón de campo es así. Y bueno, pero la estancia era lo que son los pueblos ahora. Eran las poblaciones en el interior. De ahí surgían los aguerridos que iban a pelear. Ahí tenían cómo montarse, tenían sus armas, cada cual normalmente armaba su regimiento y los tenían montados con caballos de él. Hoy hice la referencia de esos caballos que fueron a Sudáfrica. No era la primera vez que los caballos nuestros estaban en crónicas de guerra, sino que estaban ya desde la guerra con el Portugal. Hay caballos nuestros que van a la zona, a Florianópolis, por ejemplo, que fue una de las plazas tomadas por las tropas correntinas. Era una vida dura, se volvía de la guerra y había que volver a empezar, los campos quedaban vacíos. Eso hablaba de un pueblo que vivió permanentemente defendiéndose, primero contra Portugal, después contra los tribus hostiles de enfrente del Chaco. Se hicieron expediciones en auxilio a Santa Fe desde acá de Corrientes, a Santa Fe y a Salta inclusive. Hubo expediciones de auxilio durante la época de la colonia. Y ese aislamiento que tenía Corrientes le fue dando una personalidad muy especial. Al mismo tiempo, cuando Azara viene a América, dice que el correntino es muy especial, porque en cada población, es decir, todas las estancias empezaron a hacer una defensa común. Y esa defensa común, o contra ejércitos enemigos, o contra bandoleros, o contra ataques, empezaron a surgir los pueblos. Y Azara dice, y en cada pueblo hay una capilla, y en esas capillas se les enseña. El correntino es más hacendoso, sabe leer y escribir, lo pone como una persona muy especial y con personalidad muy propia. Cuando la revolución de los comuneros, el lema de los comuneros era Chemiriro Yepe Ayerereco Cuajaja Añembabaguazú, que aunque soy pequeño, al saber manejarme crezco mucho. Y después de ese lema pasa al otro, de la patria, la libertad y la Constitución, como para establecer ese principio que al principio había surgido de una población que 50 años antes de Mayo dijo: defenderemos la patria aún en contra del rey, que fue en un cabildo abierto acá en Corrientes. Entonces, por eso Corrientes fue distintiva, políticamente fue distinta. Durante el gobierno de Sarmiento tenía frases muy graciosas y muy geniales cuando quería. Estaba de gobernador de la provincia Gregorio Pampín, uno de los hermanos Pampín, que había sido elegido, y le pedían la intervención de la provincia porque era contraria a la facción de Sarmiento. Y Sarmiento dijo: no puedo intervenir Corrientes porque en Corrientes las campanas no hacen pim pam, sino pampín. Como diciendo, no puedo cambiar eso aunque intervenga. Y siempre Corrientes estuvo en contra de los gobiernos totalitarios o fuertes, es decir, y eso hizo que no recibiera los beneficios por ahí de las obras de la nación de fin del siglo XIX. Yo tuve la suerte de conocer, de vivir con viejos. Yo nací en el año 49 y esos viejos habían nacido en el año 80, 70, 80. Yo tenía 3 tías abuelas mías que vivían en mi casa. Primero vivíamos con mi abuelo, después cuando muere mi abuelo esas tías quedan con nosotros. Mi otro abuelo, que también había nacido en el año 84,
había vivido un Corrientes distinto. Mi otro abuelo porteño había vivido una realidad del país y el otro, el correntino, otra, que se juntaban en los cuentos de mis dos abuelos o de mis tías. Una vez estábamos estudiando para una materia con algunos compañeros míos de facultad, las viejas preparaban mesa de té y todo como se hacía en esa época, y empezamos a ver un libro de iconografía de Mitre, de fotografías de Mitre. Y hay una foto muy linda de Mitre que está en la terraza de su casa el día que cumplió 80 años y la gente fue a saludarlo. Y cuando estábamos mirando esa foto, pasa una de mis tías y... Mira, acá estoy yo. Tenía 20 años en esa foto. Y este era tu abuelo, y este era fulano y fulanito. Y los otros la miraban así como diciendo, qué distancia nos separan del mundo. O cuando... le oí de contar a mi bisabuela, ya muy queda, pero contarnos que cuando vio unos barquitos de los cuales salían unas nubes de algodón, que fue el bombardeo paraguayo a la ciudad de Corrientes. Es decir, la mujer que yo tenía enfrente tenía 7 años cuando bombardearon y en la terraza de su casa veía los barcos cuando bombardearon el puerto. Es decir, no era tan lejana esa historia que yo oía. Y eso me inculcó un montón de cosas, por supuesto.